Bien, partieron los Juegos Olímpicos de París 2024 y nosotros queremos, a propósito de este gran evento mundial, hablar sobre cómo la innovación tecnológica está teniendo efectos increíbles en potenciar a las y los atletas y cómo dentro de esta innovación tecnológica la biomecánica, ¿no es cierto?, es un gran espacio para que esto se produzca. Cómo también la inteligencia artificial, los sensores de movimiento, cómo la implementación de varias otras herramientas está generando que el deporte sea más lucido y que tenga más perspectivas, ¿no? Este es el tema que queremos conversar hoy día y lo haremos de la mano de un experto. Él es jefe del Laboratorio de Biomecánica Deportiva del Instituto Nacional de Deportes, académico además de la Escuela de Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y la Salud de la USACH, Esteban Aedo. Esteban, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. No, muchas gracias, Mirna, por la invitación. Creo que hoy en día, en base a los juegos, mucha gente se pregunta cómo nuestros deportistas y nuestros seleccionados logran esos niveles de fuerza, de velocidad o las marcas que están registrando, obviamente. Así que yo encantado de poder colaborar humildemente. Pero perfecto, ya que lo mencionas, ¿cómo lo logran? Bueno, es bien complejo. La mayoría de las personas mira esto como un espectáculo, que lo es, sin lugar a duda, pero hay un trabajo de mucho tiempo detrás y hay mucha gente involucrada. Una de ellas es el área de biomecánica, que está encargada de medir principalmente las características físicas de la competencia y las características físicas que nuestros atletas manifiestan en la competencia y junto con ello, cómo podrían mejorarla para pillar a los que posiblemente estén más adelante en el ranking o en alguna posición. Eso ¿Y qué es la biomecánica? bueno, para muchos es una ciencia, ¿ya? Se define como una ciencia. Yo, desde mi punto de vista, humildemente creo que somos una forma de análisis, porque para ser Ya. considerado una ciencia hay que tener muchos más elementos que hoy en día no lo estamos teniendo desde la biomecánica en el deporte, pero lo que hace es un análisis formal de los tejidos biológicos, músculos, huesos, ligamentos, tendones, y cómo estos se relacionan con la estructura de movimiento, que es la técnica deportiva en el caso del deporte. Es decir, cómo podemos hacer que el tejido muscular, los ligamentos, los tendones, logren mejorar ese movimiento en el deporte que practiquen. Y para ¿Y eso pero cómo existen, se hace eso? ya voy a explicarlo un poco. Nosotros a nivel de país, hoy en día estamos impulsando un modelo a nivel de ciencias aplicadas al deporte. Y ahí tenemos Ya. dos niveles, ¿ya? El primer nivel se llaman las valoraciones primarias, que son un conjunto de evaluaciones que nos dicen qué tan atleta son nuestros deportistas, bajo el concepto de atleta de un profesional, alguien que a nivel físico podría rendir en cualquier deporte. Esas son las valoraciones primarias. Y en biomecánica Perfecto. tenemos 5. Por ejemplo, A medimos ver, la fuerza que ellos tienen en este momento. Cuánta es la fuerza que desarrollan cada uno de sus músculos, cuál es el control postural, la estrategia que predomina en ellos principalmente, cuál es el nivel de potencia que genera su cuerpo, cuál es el nivel de flexibilidad que tiene su cuerpo y cuál es el nivel de rigidez que su cuerpo tiene. Esos 5 elementos conforman mira. desde la biomecánica a un atleta, es decir, lo que nosotros a veces llamamos un atleta como tal es porque alguien en biomecánica cumple con esos 5 elementos. De Si no los acuerdo, pero tiene, con ese... ¿sí? Ya. No, termina tú y te hago una pregunta, Esteban. Claro, si no los tiene, en verdad, deberíamos clasificarlo como un buen deportista. Hay Ya. una diferencia semántica. Perfecto. Ahora bien, tenemos claro más o menos cuáles son las características, la biomecánica nos permite más o menos entender, tal como tú has señalado, cómo potenciamos a ese atleta, cómo logramos que a través justamente de la innovación tecnológica y de la biomecánica podamos hacer que ese atleta rinda aún mejor. Mira, la biomecánica en relación a las otras áreas de ciencias del deporte es un poco más precisa. Ha llegado a tener rangos de error de medición muy bajos, menores al 1%. Mira, ¿Ya? Entonces, eso la catapulta a que los niveles de predicción que puede tener de cómo el atleta se desarrolla, cuánta fuerza va a alcanzar en un año,
en qué nivel del ranking posiblemente en algunos parámetros se va a ubicar, el error sea muy bajo. Y ahí es donde necesitamos instrumentar, es decir, colocar una serie de sensores cuando el atleta ejecuta los movimientos propios de su deporte. Y ahí aparecen algunos sistemas que en biomecánica se llaman sistemas de captura de movimiento, donde pueden ser acelerómetros, cámaras fotográficas, cámaras de video eh, y algunas otras quizás que me estoy tratando de recordar un poco para no dejar a nadie afuera. Y eso me da una idea muy precisa de saber cómo mi atleta ejecuta la técnica del deporte. Y yo puedo decirle Interesante. objetivamente, estos puntos son los que está fallando, estos puntos son los que necesitan mejorar. O también, esto es muy importante, evaluar si el proceso de entrenamiento de un mes, 2 meses o lo que dure, modificó aquello que deseaba modificar. Y Extraordinario, ¿no? principalmente, Me parece. Sí, no, deja contarle a nuestros auditores que estamos conversando con Esteban Aedo, académico de la Escuela de Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y la Salud de la USACH y además jefe del Laboratorio de Biomecánica Deportiva del Instituto Nacional de Deportes. Precisamente eso, ¿no? Tú eres parte de este instituto y entonces también considerando el comienzo de los Juegos Olímpicos, ¿cuánto ha avanzado la biomecánica, la ciencia y la medicina del deporte? muy buena pregunta. Son tres elementos que son cruciales. Ujú. La medicina del deporte en Chile es medianamente nueva, Mirna. Debe tener Sí, aproximadamente 8 años. ¿Ya? mira. Antiguamente ese nicho lo ocupaba la gente de la traumatología, pero lentamente hemos avanzado a que el médico del deporte no es solamente aquel que está después de la lesión, sino que tiene que estar durante, inclusive antes, eh, los estados de salud de los deportistas son muy diferentes a los estados de salud de una persona normal. ¿Ya? Normal refiriéndome a tú y yo, que somos quizás gente que se levanta una hora, trabaja. Ellos tienen otros niveles, por ejemplo, de ciertos valores que podrían ser patológicos en alguna enfermedad. No sé, ¿Cómo qué, la por cantidad de... ejemplo? Por ejemplo, hay un biomarcador que se llama creatinquinasa, que se ocupa también Ya, para detectar cáncer u otras patologías, pero acá lo que evalúa principalmente es el daño muscular. ¿Cuánto daño vale. muscular? Lo normal, yo no soy de esta área, estoy un poco relatándome si puedo ir un poco más allá. Lo normal estaría Ujú. entre 200, quizás sería su borde natural. Un deportista cuando Ya. entrena normalmente llega hasta los 500 unidades, Wow. entrenando normalmente. Y en biomecánica, por ejemplo, los niveles de fuerza que alguien normal tiene en una sentadilla, en agachar y subir, es que pueda levantar quizá el doble de su peso corporal. Hay deportistas que llegan a hacerlo 3 veces y eso expone a todas sus articulaciones a un nivel superior. Por supuesto. Entonces, En- Claro, pero espérame, y entonces desde esa perspectiva, tanto la biomecánica como la ciencia del deporte y la medicina del deporte nos pueden ayudar a que también a prevenir lesiones, ¿o no? sí, esto es muy interesante. Mira, hoy día el área del deporte se está generando un área como tal, que no es educación física, tampoco es salud. En muchos países del mundo como Australia, Estados Unidos, el Reino Unido, las ciencias del deporte son un área en sí, no se comprometen con Ujú. otras como tal. Y voy a poner un ejemplo. Ya. El deporte se basa en el ejercicio. El ejercicio no tiene por qué provocar una lesión. Entonces, lo que genera el ejercicio es fatiga. Y cuando tú tienes una fatiga mal llevada, provoca una lesión. Entonces, hoy en día lo que estamos impulsando desde el gobierno en general es que en verdad no tenemos un sistema de prevención de lesiones en el deporte. Lo que tenemos son indicadores de seguridad del rendimiento. ¿Qué son Entiendo. indicadores de fatiga? En términos mucho más concretos, es como en la construcción, cuando tú cuentas los días sin accidentes, es un indicador de seguridad del rendimiento. Porque el ejercicio no lo podemos satanizar y decir que provoca una lesión y que hacemos ejercicio para prevenir lesiones. Es aún más trágico. La lesión más común, yo creo, sin lugar a duda, debe ser aquellas de rodilla, ligamento cruzado, menisco. Y hasta el día de Ujú. hoy no existe una claridad absoluta de cómo se produce. Y si no existe esa claridad absoluta, no podemos prevenirla.
Pero lo que podemos correcto. prevenir y manipular y manejar es la fatiga. Entonces, por ejemplo, en biomecánica tomamos el stiffness, el nivel de rigidez de tus tendones. Si hay una asimetría entre el derecho y el izquierdo, yo levanto una alerta y aparece la gente de la fisioterapia o kinesiología y llevan al atleta a terapias de recuperación para disminuir ese indicador de seguridad. Entonces, estamos Lo hoy en entiendo. día estamos en un avance bien importante. Bueno, este modelo nosotros lo hemos presentado en Colombia, lo hemos Ya. presentado en Panamá y llama rotundamente la atención porque no es un área médica, es una unidad de ciencias. ¿Ya? Perfecto, Y perfecto. Y eso, ahí, eso, dime. no, no, te escucho, por favor. Sí, de todas maneras. Esteban, yo quiero preguntarte lo siguiente porque tú dices esto está, sobre todo la ciencia del deporte y la medicina del deporte, se ha ido implementando hace no tantos años, ¿no? Estamos hablando de 8 años en Chile, lo Sí. que es bastante poco, porque este es un tema que en Europa hace muchos años que está desarrollándose, ¿no es cierto? En fin, entonces te quiero preguntar lo siguiente, ¿esto está cambiando la manera en que concebimos, por ejemplo, las pedagogías en educación física, la formación de quienes forman a su vez a los futuros deportistas? Sí, completamente. El país yo creo que está en el momento de que tiene que seleccionar cuál es el modelo que va a escoger. Hay varios modelos, Mirna. Por ejemplo, tenemos el modelo donde el concepto de educación física, como en Brasil, engloba todo. Engloba la salud a través del movimiento, la educación y el rendimiento. Tenemos el modelo español que se le llama actividad física y que engloba todo. Tenemos el modelo alemán que habla de sport, de deporte y que engloba todo. Ujú. Nosotros tenemos hoy en día, en cierta medida, que escoger cuál es el modelo, el concepto que vamos a desarrollar. Ya porque junto con lo que estoy mencionando, en el rendimiento existen 4 paradigmas solamente y nosotros en los últimos 50 años hemos pasado por 3 de los 4. Y eso llama profundamente la atención. No tenemos un tiempo de evaluar el impacto real de la implementación de alguno de ellos. Yo creo que en función de la sociedad que tenemos, del país que queremos, el deporte hoy en día es una demanda social. Tenemos un ministerio como tal y aparentemente el modelo sajón, esto del Reino Unido en el alto rendimiento, es más proclive a la sociedad que tenemos, ¿ya? Como tal, como sociedad a nivel educacional, Entiendo, económico y político. correcto. Esteban, cuéntame, ¿qué rol juega el uso de la inteligencia artificial, el Big Data, para el análisis de grandes volúmenes, quiero decir, de datos de rendimiento, para, tal como tú lo señalabas, predecir lesiones, optimizar las estrategias de juego, mejorar la recuperación de los atletas? Ahí entremos directamente a lo más concreto. Perfecto. No, no, obviamente en el mundo hoy en día es un aspecto relevante. El uso de la tecnología en el deporte tiene directa relación con la inversión económica. Entonces, donde la gente vea que hay más dinero, el básquetbol, el voleibol, el fútbol, son deportes que hoy en día el Big Data y la inteligencia artificial ya están, ya existen. Y principalmente uno de los aportes fundamentales fue la forma en que mirábamos los datos. Voy a poner un ejemplo normal. A ver, Si yo tomaba ya, una evaluación de fuerza, por ejemplo, y ocupaba un sensor de fuerza, ese sensor de fuerza me va registrando fuerza, la fuerza que está haciendo el atleta, no sé, 1000 veces en un segundo, y me indica 1000 puntitos, y el test dura ya, 5 segundos, entonces tengo 5000 datos. Y lo que hacíamos por allá por los años 2000, mirábamos el pic de esos datos, ya que esa ya. es una variable discreta. Pero en verdad estábamos mirando de manera sesgada la realidad y lo que debíamos hacer es mirar la variable continua, es decir, cómo la fuerza se desarrolló y cayó y en qué puntos eran críticos. Hoy en día en biomecánica estamos en eso, tenemos varios trabajos científicos desde la universidad inclusive. Estamos proponiendo una nueva forma de hacer análisis isocinético. Hicimos el primer trabajo de deporte con un análisis que se llama SPM, ya que es un mapeo estadístico que es típico en ingeniería, muy común, no es nada nuevo para ellos, pero para nosotros nos entregó una visión diferente y rompió los paradigmas que teníamos de valorar la fuerza a nivel isocinético. Ahí Y tenemos una tenemos aplicación concreta.
Absolutamente. Y la pregunta es, ¿tenemos digamos, la capacidad en términos de un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto?, que nos permita tener todos estos recursos para apoyar a nuestras y nuestros deportistas en Chile? Sí, sí. Hoy en día la gente en mi país, yo soy un orgulloso. Ya en la región no tenemos nada que envidiarle a ningún país de la región. Creo que estamos en un nivel académico de compromiso y conocimiento con el deporte que podemos hacer ese trabajo. Un ejemplo bastante claro de la USACH es que somos de las pocas universidades que tiene la carrera de ingeniería biomédica. Hoy en día estamos postulando a un programa de magíster en biomecánica deportiva que lo vamos a dar entre CIADE, la Escuela de Kinesiología e Ingeniería Biomédica. Entonces, eso nos posiciona a nivel de la región como el primer posgrado en el área, donde una de sus líneas principales es la elaboración de tecnología para el deporte. ¿Ya? Y No, ahí estupendo. tenemos un par de proyectos. Ya, pues te quiero dar las gracias, Esteban Aedo, académico de nuestra universidad y además jefe del Laboratorio de Biomecánica Deportiva del Instituto Nacional de Deportes. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. No, un placer. Muchas gracias a ustedes. Es muy bien.